o no se han dedicado. Sí, algo, profe. Hoy vemos la unidad número 8. Sí, la número 8. A ver, estoy... Bien. Muy bien. Muy bien, vamos a dar inicio. Ahora yo estoy tratando de... Acá he conseguido una pizarra más grande. Espero que se vea. Nada más que esa pizarra no la puedo poner acá cerquita mía. Entonces, no sé si traigo esta mesita más acá, capaz que pueda. Nada más que si la pongo a esto más bajo, no sé. Bueno, ahí veremos. ¿Ustedes ven bien todo? Sí, profe. Bueno, esperen que... Ay, acá me queda incómodo esto, pero ahora estoy incómoda para hacerlos entrar. Esperen. Vea la forma que voy a poder usar acá. Tengo gente entrando todavía, por eso es que... Bueno, ¿cuánto vamos? Vamos, 56 personas. Bueno, listo. ¿Quieren empecemos? Ustedes ya han visto con la doctora Rosaluz un poco de la teoría general de la persona, ¿verdad? ¿Les ha quedado claro eso a ustedes? Sí, profe. Bien. Entonces, nosotros vamos a ir partiendo de esa base. Bien. Ustedes saben entonces que siempre que nosotros estudiamos historia, tenemos que estudiar con un criterio racional. Es decir, nosotros no tenemos que centrarnos en nuestra forma de pensar, con los criterios modernos, con el conocimiento moderno. No, tenemos nosotros que trasladarnos a la época histórica de ellos y tratar de ponernos en la posición en que estaban ellos y tratar de pensar con la forma de pensar que tenían ellos. Es la única manera de poder entender estas situaciones. Bien, entonces, ustedes saben que los romanos eran prácticos. Ellos no hicieron teorías, ellos no teorizaron. Ellos eran eminentemente prácticos y casuistas, iban al caso concreto. Y eran pragmáticos. Entonces, los romanos, obviamente, tenían una muy diferente forma, visión, cosmovisión, no solamente del universo, de las cosas, sino también de los hombres. Entonces, nosotros en el derecho moderno hemos desarrollado la teoría general de la persona, entonces nosotros tenemos un concepto de persona que normalmente todos lo conocen. ¿Quién me puede dar el concepto de persona moderno? El concepto que decimos, ¿qué es persona? Todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Perfecto. Todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Bien, pero ese concepto es un concepto moderno. Los romanos no usaron la terminología persona, no conocían la terminología persona, usaron lo que ya le explicó la doctora Rosaluz, para representar al personaje lo que se llamaba personae, que era una máscara, para representar al personaje, porque una sola persona en el teatro
actuaba como padre, después actuaba como hijo, se ponía una máscara distinta y era el general, se ponía otra máscara y era el rey, se ponía otra máscara y era el ladrón, etc. Entonces, de ahí deriva la palabra persona, pero ellos no tuvieron el concepto de persona que tenemos nosotros. Tampoco de ninguna manera hablaron de sujeto de derecho ni de derechos subjetivos. Para nada. Eso no existe en el derecho romano. En Roma no existen los derechos subjetivos, en Roma no existe el sujeto de derecho. Sí, Hugo. Acá me está levantando la mano. Sí. ¿Qué me quiere decir Hugo? Hugo Cuevas ha levantado la mano, me dice. ¿Cómo hago? Perdona, profesora, es que se escuchaba entrecortado. Fue sin querer. ¿Ahora se escucha bien? ¿Ustedes escuchan bien ahora? Sí, profe. Bien. Sí. Perfecto. Entonces, de allí, nosotros podemos decir que entonces los romanos no desarrollan una teoría general de la persona. ¿Por qué? Porque para nosotros tenemos un concepto de persona y en ese concepto de persona no solamente entra el ser humano, sino que entran también las personas jurídicas. Por eso hablamos de ente. Por lo tanto, acá cuando nosotros hablamos de persona jurídicamente hablando, hablamos de sujeto de derecho. Entonces, cada vez que hablemos en este momento de persona, estamos refiriendo a sujeto de derecho. Por lo tanto, nosotros en el derecho moderno tenemos la clasificación en personas físicas y personas jurídicas. Y también tenemos otro principio que está admitido casi mundialmente. Digo casi mundialmente porque hay sociedades orientales en donde todavía no es así, pero todas las personas son iguales ante la ley. Es un principio prácticamente general del derecho moderno. Ahora, entonces, todos los hombres son personas, es decir, que todos los hombres son sujetos de derecho para el derecho moderno y todas las personas son iguales ante la ley. Bueno, nada de esto es así en el derecho romano. Para el derecho romano, ¿no es cierto?, todo el ius se constituyó por causa de los hombres, es decir, que lo jurídico es algo propiamente humano, es algo esencialmente humano, referido tan solo a los hombres. No se desarrolló entonces para ellos una teoría general. Disculpen 2 segunditos, disculpen un segundo. Venía el terapista de mi hijo. Bueno, entonces, para el romano, entonces, si nosotros queremos hacer una analogía con lo que es un sujeto de derecho hoy, que es una persona con capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, eso para el romano es el homo. Los romanos hablaron de homo, es decir, de hombre, referido tanto a hombres como a mujeres. Homo. Entonces, para el romano, persona es igual al homo más su estatus. ¿Ven? ¿Ustedes leen ahí? Persona es igual al homo más el estatus. Es decir, a la calidad de ser humano, le agregamos el estatus. ¿Y qué es el estatus? Es la condición jurídica que tiene este homo particular frente a la sociedad, frente al ordenamiento jurídico. Y de ahí va a surgir si ese homo tiene capacidad jurídica y qué capacidad jurídica tiene. Entonces ustedes ya saben lo que es la capacidad jurídica, ¿verdad? Saben la diferencia entre capacidad jurídica o de derecho y capacidad de hecho, ¿o no saben eso? Quiero saber si saben o no. ¿Lo saben genéricamente todos? Bueno, sí, doctora. La capacidad jurídica o de derecho es la capacidad para ser titular de los derechos.
Ahora, la capacidad de hecho es otra cosa, es la capacidad para poder ejercer por sí mismo esos derechos. Entonces, una persona menor de edad o una persona con demencia son personas que sí tienen titularidad de derecho, pero que por sí mismos no lo pueden ejercer, necesitan a alguien que los represente para ejercerlos. Todas estas cuestiones las vamos a ver en el derecho romano. Bien, entonces, de aquí nosotros sacamos los siguientes principios. Para el derecho romano, ¿no es cierto?, no todo hombre es persona, entendiendo persona como sujeto de derecho. Entonces, para el derecho romano tenemos dos principios. ¿A dónde está esto? Para el derecho romano, no todo hombre es persona. ¿Quiénes no son personas? Por ejemplo, o sea, no son sujetos de derecho. Persona entendida como sujeto de derecho. Entonces, un esclavo no es persona en el sentido de que no es un sujeto de derecho. Ahora, tampoco, no todas las personas son iguales ante la ley. Eso es un principio básico del derecho romano. No todos los hombres son personas y no todas las personas son iguales ante la ley. La cuestión de la persona jurídica es una cuestión que ya se las habrá explicado la doctora Rosa Luz. Tampoco es que ellos tuvieron una visión de una persona jurídica con la misma forma que la vemos nosotros, como un ente distinto y separado de sus miembros. Ellos entendieron la unión de las personas físicas para conseguir determinados fines y a eso entonces le permitieron a esa comunidad, la suma de todas estas personas, le consideraron que podían adquirir derechos o contraer obligaciones, pero no en el sentido de personas jurídicas como un ente separado de sus miembros. Ellos no tuvieron esa concepción. Bien, entonces, a partir de esta aproximación primera, nosotros podemos entrar a analizar la bolilla 8, que está referida justamente a los estatus. Entonces, en la unidad 8, nosotros entramos ya a analizar cómo se clasifican las personas en el derecho romano. Bien, ustedes agarran el programa, ¿verdad? Estoy re incómoda yo acá porque me queda lejos la pizarra y no sé siquiera si ustedes la pueden leer. ¿Leen cuando yo escribo ahí o no? ¿O más o menos? Más o menos. Bueno. No, profe, bueno. Cuando usted va hablando y escribiendo, ahí yo anoto, así que bueno. Bien, traten de prestar atención porque estamos un poquito limitados en esas cuestiones. Entonces, en el derecho romano, las personas, conforme al ordenamiento, se van a dividir conforme al estatus. O sea, los homos tienen estatus. Estos son 3 estatus los que existen. Entonces, el homo tiene 3 estatus. Ahí se lee. ¿Ahí ven? Bueno, Sí, profe. Sí. el estatus es el estatus libertatis. O sea, el estatus de libertad. O sea, ¿cómo soy yo ante el ordenamiento? Entonces, conforme a eso, nosotros armen el cuadro para estudiar, porque a ustedes el cuadrito les sirve para estudiar. Entonces, los hombres, según el estatus libertatis, pueden ser libres o esclavos. ¿Verdad? Los hombres libres, a su vez, pueden ser libres ingenuos o pueden ser libertos. Bien.
Los hombres libres, ingenuos, son aquellos que fueron libres desde el nacimiento, desde siempre, nunca jamás fueron esclavos. En cambio, los libertos son aquellas personas que se les ha otorgado la manumisión y se les ha otorgado la libertad a través de un procedimiento que se llama manumisión. Bueno, tan solo y exclusivamente los hombres que son libres tienen estatus civitatis. O sea, civitatis. Profe, disculpe. Sí. ¿Cómo se llamaba el proceso que le otorgaba la libertad a los libertos? Manumisión. Ya lo vamos a ver más tarde. Bien, gracias. Bien. Entonces, solamente los hombres libres, presten atención, tienen estatus de ciudadanía o no. Y conforme a este estatus de ciudad, o sea, este estatus civitatis, los hombres pueden ser ciudadanos, pueden ser peregrinos o extranjeros, y pueden ser latinos. ¿Bien? Y ya vamos a analizar cada uno de estos estatus. Ahora, solamente los hombres libres que son ciudadanos tienen estatus de familia, estatus familiare. Y conforme a ese estatus de familia, estas personas pueden ser sui iuris, es decir, cabezas libres, caput, persona no sujeta a potestad de ningún otro, o pueden ser alieni iuris, es decir, personas sujetas a un pater. ¿Entienden? ¿Les queda claro hasta ahí? ¿Puedes repetir el cuadro, profe? Entonces, el homo puede tener, ¿no es cierto?, 3 estatus. ¿Cómo se clasifican los homos? Se clasifican según el estatus libertatis, en libres o esclavos. Los libres pueden ser ingenuos o libertos. Ingenuos cuando nunca fueron esclavos. Libertos cuando fueron liberados. Solamente los hombres libres pueden tener estatus civitatis, civitatis le llamamos nosotros. Este estatus es el estatus de ciudadanía, o sea, cómo lo veo frente a la ciudad. Entonces, conforme a ese estatus civitatis, los hombres libres pueden ser ciudadanos, peregrinos o latinos. Ahora, tan solo los ciudadanos romanos tienen estatus de familia, estatus familiar. Y conforme a ese estatus familiar, pueden ser sui iuris. Sui iuris es quien es el caput, cabeza libre, caput. Que puede ser tanto varón como mujer. Y alieni iuris, que son las personas que están sujetas a la potestad del pater. O sea, ya vamos a analizar en qué consiste todo esto. Bien, toda la cuestión de la capacidad jurídica pasa por este cuadro. Entonces nosotros vamos a empezar analizando el primer estatus, el estatus de libertad. Después vamos a analizar el estatus de ciudadanía y por último vamos a mencionar solamente el estatus de familia, porque eso lo vamos a estudiar detenidamente cuando estudiemos el derecho de familia. Bien, entonces ahora entramos al estatus de libertad. Conforme al estatus libertatis, entonces nosotros tenemos los libres y los esclavos. ¿Y qué vamos a decir de esto? Vamos a hablar de la institución de la esclavitud, ¿verdad? Porque ya sabemos que los hombres libres tienen capacidad jurídica. Lo que pasa es que la capacidad jurídica de los hombres libres va a depender
de en qué posición se encuentra frente a la ciudad, ¿no es cierto? Y frente a la familia. O sea, la capacidad jurídica, o sea, qué pueden hacer y qué no pueden hacer, esto va a depender de dónde están parados acá, cuál es su estatus. Por eso, no van a tener capacidad plena, por ejemplo, los peregrinos o los latinos. Y tampoco los aliens iuris. El único que va a tener la máxima capacidad es el sui iuris varón. El sui iuris varón. Porque la sui iuris mujer no tiene derechos políticos, por ejemplo. Ya vamos a ver que la sui iuris mujer no es exactamente lo mismo que el pater familia. La mater familia no es lo mismo que el pater familia. Bien, vamos a entrar al estatus de libertad. ¿Y qué vamos a analizar del estatus de libertad? Ahí a ustedes, ¿qué les piden? La esclavitud, cuáles son las causas de la esclavitud, ¿no es cierto? Y ustedes van a estudiar, primero tienen que saber qué es esclavo, tienen que saber qué es la libertad. Para los romanos, la libertad es la facultad de hacer lo que cada uno le plazca, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando la fuerza o la ley no se lo impidan. Entonces, ese es un concepto de libertad. Ahora, ¿cuál es el concepto de esclavitud? Es la situación jurídica que se encuentra una persona que está sujeta al dominio de otra, ¿no es cierto?, en contra de la naturaleza. Porque los romanos entendieron claramente que la esclavitud no es una institución del derecho natural. Solamente en cuanto al derecho natural, ellos admiten que todos los hombres son iguales en su naturaleza, pero admiten la institución como válida de la esclavitud, como situación en la cual por justa causa, ojo, por justa causa, ¿qué significaría causa justa para ser esclavo? Haber caído, por ejemplo, cautivo de guerra, o haber cometido crímenes, delitos monstruosos que hagan que a una persona merezca la pena de muerte, por ejemplo, o ser confinada al trabajo en las minas. Eso hace perder la libertad. Ustedes ya han visto que el derecho romano conoció lo que se llamaba las capiti de minutio, es decir, la posibilidad de perder el estatus de libertad máxima cuando pierdo la libertad y por lo tanto pierdo el estatus de familia, de ciudadanía y de familia, o la media cuando solamente pierdo el estatus de ciudadanía, o la de familia cuando cambio la situación. No necesariamente hay una situación de pase a una situación de inferioridad en la capiti de minutio mito. Bien, entonces, esta persona se encuentra por justa causa, ¿no es cierto?, no tiene libertad y pertenece a otro del cual, ¿no es cierto?, al cual sirve. Este es el concepto. Pertenece a otra persona que es su dominus, al cual él debe servir. Y está obligada y bueno, esta persona esclava no tiene ninguna capacidad jurídica, no se le reconoce absolutamente ningún derecho. Pero, ¿esto es así siempre y toda la vida fue así? ¿O han existido algunas situaciones de modificación de esta? Es importante que nos acordemos de la línea histórica porque en la época de los emperadores cristianos comienza ya a reconocerse algunas, sin desconocer la esclavitud como institución y como algo legítimo, empiezan ya a permitirle o reconocérseles determinados, digamos, derechos a los esclavos, como por ejemplo, si no lo han manumitido, si
si el dueño del esclavo ha hecho un testamento y le ha indicado al heredero que le dé la libertad, que lo manumita, y este no lo ha hecho, entonces el esclavo sí va a tener derecho a pedir por su libertad, conforme había sido establecido en el testamento. Ustedes van a ver ese tipo de cosas. Van a ver que la situación del esclavo, por influencia de toda esta nueva, digamos, corrientes de pensamiento del cristianismo, del estoicismo griego, etcétera, empieza a tener un mejor trato. Bien, ¿cuál es la condición jurídica del esclavo? Entonces, ¿qué podemos preguntarle nosotros a ustedes en el examen? ¿Cuál es la condición jurídica? O sea, ¿qué es, en definitiva, jurídicamente un esclavo? Entonces, ustedes tendrán que decir, en primer lugar, el esclavo es un homo, pero tiene el trato de una res. ¿Qué es una res? Una cosa. El esclavo es una cosa, pero de naturaleza humana. Los romanos no han sido tontos, sabían claramente que no era lo mismo una persona que un plato, que una mesa, que un fundo, que una vaca. Entonces, ¿era una res? Sí. ¿Qué tipo de res era? O sea, ¿qué tipo de cosa? Cuando después ustedes clasifican las cosas, cuando ustedes estudien la clasificación de las cosas, van a ver que tenemos las cosas que se llamaban mankipi y nekmankipi. Entonces, ¿qué tipo de cosa es el esclavo? Es una cosa mankipi, o sea, es una res mankipi, o sea, son aquellas de las cosas más importantes, más que tienen mayor valor. ¿Por qué? Porque el esclavo es un instrumento de adquisición del pater, del dominus. O sea que todo lo que haga el esclavo va en beneficio del dominus, del dueño. Por lo tanto, el esclavo es una res de las res importantes. O sea, para transmitir, para vender un esclavo, tengo que hacer todo un rito. Bien. Así como nosotros tenemos un rito para las cosas importantes. Por ejemplo, cuando queremos vender un inmueble, ¿cuál es nuestro rito? La escritura pública. ¿Puedo vender un inmueble por simple boleto de compra-venta o de palabra? No. ¿Es lo mismo que yo venda una casa, que venda un reloj? No. Entonces, para los romanos tampoco. Por eso es una res mankipi. O sea, es una cosa, pero de las cosas valiosas e importantes. En cuanto a la condición social del esclavo, esta condición social ha ido variando con el tiempo, porque al principio, en las épocas más remotas, acá ya cuando yo les hacía el cuadro de la monarquía, de las épocas antiguas, había muy pocos esclavos, y esos esclavos eran en realidad personas que habían sido tomadas prisioneras de alguna guerra, y las tenían como siervos, es decir, como servidumbre de la casa, como los empleados domésticos y los que hacían las tareas. Ellos eran parte de la familia y entonces tenían un trato familiar, se les daba un trato familiar. Participaban del culto de la familia, de las oraciones y de las libaciones y todo lo que hacían a los dioses. Y por supuesto entonces que tenían un trato digno. El problema del maltrato y del exceso, de los excesos cometidos contra los esclavos, empieza en la época de la República. Recuerden ese cuadro que yo les hice a ustedes, la República. La República, cuando empiezan las grandes guerras, la expansión de Roma, empiezan a traer muchísimos esclavos. Empiezan a traer los esclavos extranjeros de todos los ejércitos que iban venciendo. Y a esos eran esclavos públicos, le pertenecían al populus romanorum, o sea, al Estado romano le pertenecían. Entonces llegaban con ellos y los vendían en las plazas y los particulares los compraban. Y los ponían a trabajar en sus haciendas y en sus negocios.
Entonces, cuando en la época de la gran expansión de Roma, los grandes terratenientes tenían que irse a la guerra, dejaban a sus esclavos al mando de otro esclavo, de uno que los mandaba a los otros. Y ese esclavo tenía que rendir cuentas de la producción. Tenía que hacer producir las tierras, tenía que hacer producir el ganado, etc. Por lo tanto, ahí empiezan los grandes sistemas de explotación de los terratenientes a través de sus esclavos, dominando a otros esclavos y exigiéndoles la producción, para que cuando venga el dominus pueda rendir cuenta de su producción. Entonces ahí empezaron ya los tratos excesivamente lacerantes para los esclavos, a tal punto que en la época de la República tenemos nosotros la gran sublevación de los esclavos y de Espartaco, que es, digamos, el símbolo de la rebelión de los esclavos. ¿Ustedes habrán visto la película de Espartaco? Bueno, hay algunos que no la han visto, pero sería bueno que vean películas históricas, porque ahí ustedes van a comprender muchas cuestiones. Bien, ahora, entonces esa es la condición jurídica de los esclavos. Después, la condición social de la que yo les hablaba, de primero habían sido tratados como de la familia, después han sido explotados vilmente, y luego, por supuesto que todo dependía de a qué dueño le tocaba. A él le tocaba un buen dueño y el buen dueño le daba un buen trato, o sea, no es que siempre los han maltratado, o sea, ha existido, como en todas las cosas en la historia, seres perversos, explotadores, y seres buenos que los han tratado buenamente a sus esclavos. Bien, sí. Ese trato de los esclavos proviene directamente de la definición de Aristóteles, ¿no? Que el amo vela por el bien de su esclavo y el esclavo vela por el bien de su amo. Claro, porque en realidad esa era la relación que tenía que existir entre el esclavo y el amo, una relación de solidaridad y de fidelidad. Ya vamos a ver nosotros luego, ya vamos a explicar un poquito más cómo funcionó esta institución de la esclavitud. También luego, a partir de la influencia ya de la filosofía estoica de los griegos y del cristianismo, vamos a ver que empieza ya a ponerse un poco más de atención en el carácter humano, en la calidad humana del esclavo, y por lo tanto empiezan a salir ciertas disposiciones tratando de velar para no separar a las familias de esclavos, pero todo esto ya es en la época imperial, o sea, es posterior a la República. Entonces, vamos a ver que van a aparecer ciertas normativas que van a ir beneficiando y reconociendo como si fuese algunos, nosotros diríamos derechos, no es que ellos hayan considerado que era un derecho, ellos consideraban que le hacían una concesión, porque eso era lo que debía ser según el derecho natural. Entonces, a aquel que maltrataba a un esclavo, ¿no es cierto?, o al que le daba muerte injustamente y porque obviamente que el esclavo está sujeto totalmente al dominus, y el dominus tiene derecho de vida y de muerte sobre el esclavo, puede darle muerte válidamente. Pero entonces, cuando hay un exceso no hay causal para darle muerte, para maltratarlo, para dejarlo, para hacerlo sufrir, eso fue sancionado en Roma en la época imperial. Entonces, aquel que dejaba a un esclavo viejo, abandonado, enfermo, y no le daba la protección, entonces lo perdía y se le concedía por ley la libertad a ese esclavo. ¿Me entienden? O sea, como ustedes van viendo, todas las instituciones van a ir evolucionando con el tiempo. Por eso yo les hice la línea histórica, para que ustedes, cada una de las cosas que hablemos, la ubiquen en la línea histórica y se den cuenta que han ido cambiando las cosas. El derecho romano ha ido reconociendo esas cuestiones. Bien,
En cuanto a la capacidad jurídica, ¿podemos decir que tenía capacidad jurídica el esclavo? No, no la tenía, porque no era titular, él no tenía ningún derecho, pero tenía capacidad de hecho, porque sí podía válidamente actuar, porque era un instrumento de adquisición del pater. Entonces, al ser un instrumento de adquisición del pater, todo lo que hacía beneficiaba al pater. Entonces, si él ocupaba un pedazo de tierra, esa ocupación beneficiaba al pater, al dominus, digamos. Si él hacía alguna operación, digamos, adquiría un legado o celebraba algún rito con otra persona y en virtud de eso compraba, ¿no es cierto?, o le donaban, todo eso revertía al patrimonio del pater, porque obviamente el esclavo no tiene patrimonio, pero sí tiene capacidad jurídica para actuar, para obrar. Es decir, que entonces él sí puede obligarse, pero no por sí mismo, sino en beneficio del pater. Entonces, él puede celebrar negocios jurídicos, sí puede celebrarse negocios jurídicos. Nada más que esos negocios jurídicos no son válidos para sí mismos. Serán válidos, depende del caso, y en favor de su dominus. Pero sí él se obliga naturalmente, o sea, él como lo reconocen como homo, como persona, como ser humano, él naturalmente, si ha dado la palabra y se ha obligado a algo, él puede cumplir, porque él tiene una obligación natural porque es un homo. Bueno, entonces él es un instrumento de adquisición del pater y es un operador comercial del pater. ¿Qué es lo importante acá? Ustedes analicen. La principal causa de esclavitud eran las guerras, porque la esclavitud es como un proceso de, como un proceso de mejora en la situación de los vencidos. Los pueblos vencidos debían ser aniquilados. Entonces, hay un paso, un progreso hacia la esclavitud, porque por lo menos no se le da muerte. Se los deja con vida, pero se los toma esclavos para traerlos a su servicio. Entonces, ustedes piensen, solamente ubíquense en los tiempos. En las épocas, ¿no es cierto?, históricas esas, los ejércitos estaban conformados por ciudadanos romanos. Y también los otros pueblos tenían conformados sus ejércitos con sus ciudadanos. ¿Quiénes iban a la guerra? Iban los nobles, iban los patricios, ¿no es cierto? No solamente iban los plebeyos y el soldado raso y la persona que no tenía ningún tipo de instrucción. Iban a la guerra y conformaban los cuadros de oficiales de los ejércitos, la capa máxima social de cada una de las ciudades. Entonces era la crème de la crème. Eran los hijos de las familias más poderosas, las familias nobles. Profe, Bien. ¿eso se decían nobilitas o eso eran los griegos? Eso, no, sí, también se habló de nobilitas, pero en la época del imperio hemos hablado también de las nobilitas. Ahora escúchenme bien. ¿Qué creen ustedes que hacían los romanos cuando tomaban prisioneros a los jefes, a los jerarcas de los ejércitos vencidos? Los llevaban a su casa y lo ponían a labrar la tierra. A Vercingetorix lo decapitaron. A Vercingetorix, el líder de los galos, lo decapitaron y pusieron su cabeza. Bueno, pero eso es otra cosa. Decapitación es darle muerte. Eso es una cosa distinta. Yo te estoy hablando de que lo tomo esclavo. Yo lo tomo esclavo y resulta de que estoy tomando esclavo
a un general griego, o persa, ¿me entiendes? Estoy tomando esclavo a un noble dedicado a la filosofía. ¿Ustedes creen que los romanos eran tontos, que los tomaban y lo iban a poner? ¿Qué iban a hacer con esos esclavos? Y bueno, iban a explotar las capacidades de esos esclavos. Ustedes van a ver que a finales de la República, las familias patricias compraban los esclavos más caros, que eran estos, que eran los oficiales de los ejércitos, y los llevaban a sus familias para que instruyan a sus hijos. Por ejemplo, los esclavos griegos, que normalmente, digamos, que pertenecían a la nobleza y que conocían de la escritura y que conocían de la historia o que eran poetas o que eran filósofos, los ponían a enseñarle a los hijos de los patricios. Ahí es donde se viene la gran influencia de la cultura griega en los romanos. Pero a su vez, estas personas, los romanos los van a poner al frente de sus propios negocios. ¿Entienden? Al frente de sus negocios en la tierra o al frente de sus negocios en el mar, cuando van a ver ustedes que lo van a poner como armadores de su navío, como capitán de sus barcos, porque claro, los romanos no sabían nada de eso. Pero entonces cuando han tomado prisioneros a griegos, a cartagineses, a fenicios, ¿qué hicieron? Los pusieron a dirigir, a comandar como comandante de la nave. Y entonces así empezaron ellos a armar sus flotas mercantes, poniendo al mando de esas flotas, ¿a quién? A algún general, a algún oficial que sabía que era un marino, que sabía manejarse en el mar. ¿Se dan cuenta ustedes? Bueno, esto es importante, ¿por qué? Porque ya vamos a ver nosotros ahora cuál es la responsabilidad que le cabe al dominus del esclavo por los negocios que celebre el esclavo. Porque ese esclavo va a celebrar y va a celebrar negocios con terceras personas y va a tener que responder el dominus. ¿Qué habíamos dicho? Que todo lo que hacía el esclavo podía beneficiarlo al dominus, pero ¿podía perjudicarlo? No. Al principio nada de lo que hiciera el esclavo lo podía perjudicar. Entonces, ¿era justo para un tercero que contrata con un esclavo? No, ya vamos a analizar esa situación. Bueno, al esclavo normalmente se le entregaba un peculio, que era una masa de bienes para que él administre. Él tenía responsabilidad respecto de la administración de ese peculio. También el esclavo tenía responsabilidad delictual, porque si cometía algún delito contra terceros, respondía con su propio cuerpo, porque el dominus, ante el reclamo de un tercero por un delito cometido por su propio esclavo, tenía las dos posibilidades. O podía resarcir el daño cometido por el esclavo, o podía entregarlo al esclavo en noxa. Eso se llama entrega en noxa. Vamos a ver que exactamente lo mismo puede hacer con el hijo. La potestad del dominus sobre el esclavo es absoluta. Tiene derecho de vida y de muerte. Tiene derecho de castigarlo, de someterlo a tratos, a trabajo forzado, etc. El esclavo no tiene ninguna capacidad procesal, o sea, no puede el esclavo por sí mismo ir a un juicio, para nada, porque no tiene ninguna capacidad jurídica. Pero según el derecho natural, el esclavo es un hombre. Por lo tanto, el esclavo se le reconoce la posibilidad con el tiempo, porque ustedes van a ver que esto con el tiempo, ya les fui yo diciendo, hay un reconocimiento a la unión estable de los esclavos, a la cual se le llamó contubernio. ¿Tenía efecto jurídico el contubernio? No tenía ningún efecto jurídico, para nada.
Pero si esos esclavos luego eran liberados, esos esclavos, el contubernio tiene alguna incidencia en los lazos de sangre, porque el hombre libre, para poder celebrar un matrimonio válido, ¿no es cierto? El liberto sí va a poder celebrar matrimonios válidos con otros libertos, no con ingenuos, que son los libres totales, digamos, los libres que nunca fueron antes esclavos. Entonces, sí van a existir los impedimentos de sangre para la celebración de un matrimonio. Bueno, entonces hemos visto que en la época ya del imperio al esclavo se le va a empezar a reconocer, ¿no es cierto?, algunas cosas, como por ejemplo que no separarlos de la familia, digamos un trato más humanitario. El liberto va a tener acceso después a poder hacer un testamento más adelante, ¿no es cierto?, bueno, esas cuestiones. Y en el orden religioso también se lo reconoce como ser humano. El esclavo puede participar de los cultos públicos y de los cultos privados. Es válido el juramento del esclavo, ¿no es cierto? El esclavo merece honras fúnebres y aparte el sepulcro en donde está sepultado un esclavo también es considerada una res religiosa. Hay un ser humano ahí, por lo tanto eso es una res religiosa. De tal manera que no es que para los romanos el esclavo era simplemente una cosa. Es una cosa, sí, en el sentido de que puede ser vendido, que puede ser comprado, que puede ser reivindicado y que puede ser usado. Entonces es una cosa, pero no dejan de reconocer que tiene la naturaleza de ser humano. Bien, entonces ustedes ya saben lo que es cuál es la condición jurídica del esclavo. Ahora, ¿por qué motivo se es esclavo? ¿Cuáles son las causas de esclavitud? Tenemos las causas de derecho civil y el derecho de gentes. El derecho de gente, el derecho de todos los pueblos, común de todos los pueblos. Entonces, según el derecho civil, cualquier persona nacida de mujer esclava nace esclavo porque nace con la condición jurídica de la madre. La madre, si es esclava, ¿no es cierto?, los hijos van a ser necesariamente esclavos, salvo que ustedes van a ver que en el derecho romano se empieza también a conceder lo que se llama el favor libertatis, por lo cual una esclava que ha gozado estando embarazada de la libertad durante algún momento de su embarazo, entonces ese momento de libertad de la esclava lo beneficia al hijo, por lo tanto el hijo nace libre. Esto nos va a llevar después a que nosotros analicemos un poco más después en otra clase, porque no sé si vamos a tener tiempo, pero tenemos que analizar la condición de la persona por nacer, del nasciturus. Eso lo vamos a explicar un poco más, porque fíjense ustedes cómo la persona por nacer ha sido reconocida en el derecho romano, ¿no es cierto?, para beneficiarse de derechos. En el periodo que ha estado la madre embarazada y ha gozado de libertad, por más que cuando él nazca, la madre siga siendo esclava, haya vuelto a la esclavitud. ¿Se dan cuenta? Bien, las causas del derecho de gente son la cautividad de guerra. Pero cualquier guerra podía dar derecho a que una persona te tome esclavo, no. Una guerra civil no da derecho a tomar al vencido como esclavo. Un acto de piratería tampoco da derecho a tomar a la persona vencida como esclava. Para poder ser tomado como esclavo, tiene que existir una guerra que para los romanos sea iusta. ¿Existe una guerra iusta? O sea, ¿existen guerras justas? No, pero lo que pasa es que se considera una guerra justa la que se ajusta al ius, en el sentido de que se ha
decidido iniciar esa guerra previo invocación de los auspicios, previa lectura de los auspicios. Si los auspicios han dicho que sí era necesario declarar la guerra, esa guerra es una guerra justa, es una guerra declarada conforme al derecho internacional de la guerra de esos momentos. Si ellos eran invadidos injustamente y ellos vencían, sí podían tomar prisioneros, porque eso era una guerra justa, porque ellos estaban en una legítima defensa. ¿Comprenden? O sea que no cualquier guerra da derecho a tomar prisioneros, a tomar a los prisioneros como esclavos. Bien. Ahora bien, ¿cómo se extingue la esclavitud? O sea que ya sabemos qué es la esclavitud, ya sabemos por qué las personas nacen esclavas, y veamos nosotros cómo podemos extinguir, dejar en libertad a la persona. Este cuadro que yo les había hecho acá es un cuadro en virtud del cual ustedes pareciera que son todos estamentos estancos, que la persona nació acá y ahí nomás se queda, no puede pasar de uno al otro. Pero la doctora Rosa Luz ya le había contado que existe la capitis de minutio y que existe la movilidad. Todo este cuadro es un cuadro dinámico. Puedo pasar de ser libre a transformarme en un esclavo. Puedo ser un esclavo, transformarme en un hombre libre. Siendo ciudadano puedo perder la ciudadanía. Siendo extranjero puedo adquirir la ciudadanía. Siendo una persona sui juris caput, el pater familia, puedo transformarme en un esclavo porque pierdo la libertad, o perder la ciudadanía, o perder el estatus familiar y transformarme en un alien juris a través de un procedimiento que ya vamos a ver. Siendo un alien juris, una persona sujeta, puedo pasar a convertirme en un sui juris. Ya vamos a ver todo esto. Es decir, que este cuadro de estatus es un cuadro variable. Hay movilidad social, hay movilidad en los estatus. Eso les tiene que quedar muy claro a ustedes. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que un esclavo pueda adquirir la libertad? A través de un rito que se llama la manumisión. La manumisión es un rito en virtud del cual yo le otorgo la libertad, yo dominus le otorgo la libertad a mi esclavo. Existen dos formas y existen distintos efectos. Las formas de manumitir podían ser solemnes o no solemnes. Si yo manumito a mi esclavo en forma solemne por alguna de las solemnidades, entonces ese esclavo se va a transformar en un ciudadano romano. Entonces deja de ser un esclavo y se transforma en un ciudadano romano. ¿Va a tener la misma condición social de un ingenuo? No. Se va a transformar en un ciudadano romano, pero va a tener el estatus de liberto, porque era un esclavo. Es un ciudadano romano liberto ahora a partir de la manumisión. ¿Esto qué me significa? ¿Que tiene la misma capacidad jurídica? No. ¿Que tiene la misma condición social que un ingenuo? No, porque no va a poder ingresar a la carrera de los honores, no va a poder ser magistrado, no va a poder contraer matrimonio con personas ingenuas. ¿Me entienden? Es decir, que va a tener varias limitaciones, pero ya no va a ser un esclavo. No es que alguien va a poder disponer como se le dé la gana de él. ¿Me entienden? Bien, entonces, ese esclavo, si yo lo manumito en forma solemne, se transforma en un ciudadano romano liberto. Ahora, ¿cómo puedo manumitirlo? ¿Cuáles son las formas de manumitirlo? A través de la inscripción como ciudadano en el censo. Entonces, o a través de un proceso que se llama vindicación, per vindicta se llama, es decir, es un proceso, es un rito que se celebra en presencia de otros testigos, en presencia de otros ciudadanos, con el cobre y la balanza como se compra y se vende, pero
perdón, no con el cobre y la balanza, sino con un rito de la vindicta, es decir, hay un ciudadano romano que toca con la varita al esclavo y dice, proclamo que este es un hombre libre. Él lo dice en presencia del Dominus. Y el Dominus se queda callado, no dice nada. Eso es un proceso que se llama in iure cessio, o sea, la cesión en derecho. De ahí viene la cesión que nosotros conocemos, el contrato de cesión. ¿Ustedes han escuchado ese dicho que dice, el que calla otorga? ¿Han escuchado? Sí, El que calla otorga. sí, Bueno, profe. miren de dónde viene. Miren de dónde viene. El que calla otorga. Miren de dónde viene. Entonces, viene un ciudadano romano y dice, digo que este señor es un hombre libre. Y yo, que soy la dueña de ese hombre libre, me quedo callada. Entonces, el que calla otorga. ¿O no? Esa es la iure cessio. Esa es por vindicación. ¿Verdad? Bueno. Hay una persona que lo reivindica. Bueno, entonces per vindicta, por censo, por inscribirlo en un censo como ciudadano romano, por testamento, otorgándole la libertad en un testamento. Y por último, en la época de Constantino, ya que es un emperador ya cristiano, a través de la manumisión en la iglesia, o sea, ante testigos dentro de una iglesia, el Dominus proclama delante de todos que lo libera, que queda libre. Bien. Sin embargo, existían también otras formas de manumitir que eran no solemnes, formas no solemnes de manumisión de esclavos. Entonces, ¿cuáles son esas formas? Por ejemplo, inter amicus, entre amigos. O sea que yo estoy con todos mis amigos y le digo, pero él ya no es más mi esclavo porque le doy la libertad. Lo presento ante mi amigo como un hombre libre. Eso es no solemne, eso es una cosa así espontánea. Per epistolam, a través de una epístola, a través de una nota, a través de una carta, le digo, te doy la libertad. Ticio, te doy la libertad. Entonces, el esclavo tiene una carta que dice que él es libre ya no es... Bueno. El otro sistema es per mensa, sentándolo a la mesa, compartiendo con la familia y con los amigos en la mesa, el esclavo sentado a comer como si fuese un igual. Esto también es una forma de manumitirlo y de considerarlo un hombre libre, porque el esclavo no se va a sentar a comer en la mesa con el Dominus. Pero entonces, si yo lo siento a mi mesa, es porque ya lo estoy considerando un igual y lo estoy considerando ya libre. Bien, pero ¿qué pasa con estas formas de manumisión? ¿En qué se transforma ese esclavo? ¿En ciudadano romano? No, no puede transformarse en ciudadano romano porque para eso necesita un rito formal. Entonces, se decía que estos esclavos vivían como libres, pero eran esclavos en realidad, porque morían esclavos y no tenían ninguna posibilidad de adquirir derechos como ciudadanos o de moverse como ciudadanos, pero sí ya no eran esclavos, no estaban sujetos a todas las potestades que el amo tenía anteriormente. Ahora, si el amo se le daba la locura de que quiero que vuelva a ser esclavo, podía hacerlo, porque no tenía ninguna forma, digamos, el esclavo de poder defenderse ante eso. Entonces era justa esa situación para el esclavo y era digna y era aceptable socialmente una situación así. No. Entonces, en la época de los pretores, recuerdan que yo les hablé de los pretores que vinieron a
traer la equidad y a tratar de solucionar esas situaciones de injusticia, en la época de la República, los pretores empezaron a ver que esto no podía ser. Bueno, luego, por el influjo, digamos, de la labor de ellos, se dicta una ley que se llama Iunia Norbana. Iunia Norbana, que está referida a quienes han dictado esa ley, a quienes son los artífices de esa ley. No son los pretores los artífices de esa ley, los pretores no hacían leyes. Pero esa lex Iunia Norbana le reconoce a estas personas que han sido liberadas por medios no solemnes la calidad de latinos. No van a ser ciudadanos, pero sí van a ser latinos. Es decir, que es una persona que está fuera, no tiene los derechos de la ciudad, pero se los reconoce como un ser libre. Ya vamos a ver quiénes son los latinos. Bien, entonces, el esclavo que ha sido manumitido por un medio no solemne se transforma en latino juniano. Ya vamos a ver que los latinos pueden ser de distintos tipos. Bien. Ahora ya con eso nosotros hemos visto cómo el esclavo puede liberarse, ¿verdad? Ahora tenemos que ver cuál es la responsabilidad de los actos celebrados por los esclavos. Y presten mucha atención, porque la situación del esclavo es prácticamente igual a la situación del hijo de familia, del alieni iuris. El esclavo es un alieni iuris, porque está sujeto a la potestad del pater, pero es un esclavo, pero es un alieni iuris no libre. Hay otros alieni iuris que son los hijos, que son alieni iuris libres, pero la situación del hijo y la situación del esclavo es prácticamente la misma, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista patrimonial, porque el esclavo no tiene patrimonio, pero el hijo de familia tampoco tiene patrimonio. Sobre el esclavo, el pater, el dominus, tiene derecho de vida y de muerte, y sobre los hijos también. Sobre el esclavo lo puede vender, lo puede entregar en noxa, lo puede reivindicar. Sobre los hijos también. ¿Se dan cuenta? O sea... ¿Cómo, doctor? ¿Puedes repetir esa parte, por favor? ¿No? Si podrías repetir esa parte del Dominus con respecto a los hijos. Lo que le estoy explicando es que la situación jurídica del esclavo es casi igual que la del fili, que la del hijo de familia. Porque respecto del fili, el pater tiene las mismas potestades que tiene sobre los esclavos. Pero vamos a ver que hay algunas diferencias. Ya vamos a ver cuáles son esas diferencias. Pero el pater, el esclavo no tiene patrimonio, el fili tampoco tiene patrimonio, el pater puede disponer del hijo como quiera, en el sentido que lo puede vender, que lo puede entregar en noxa, ¿verdad? Recuerden que entrega en noxa es cuando el esclavo ha cometido un delito. Entonces, en vez de pagar la indemnización, lo entrega. La diferencia es cómo lo entrega. Bueno, entonces, vamos a ver que si el hijo, tanto el esclavo como el hijo, no tienen ninguna capacidad, capacidad jurídica, ojo, el hijo sí va a tener capacidad jurídica. Ya vamos a ver. El esclavo no tiene nada de capacidad jurídica, el hijo sí tiene capacidad jurídica para algunos actos. Pero, respecto de la cuestión económica, están en la misma situación, porque el esclavo no tiene patrimonio y el hijo de familia tampoco tiene patrimonio. Entonces, ¿qué pasa con los esclavos y con los hijos que han sido puestos por el pater con un peculio a administrar un peculio, o que han sido puestos por el pater a administrar su negocio o a conducir las naves
comerciales para hacer el intercambio comercial de sus propios negocios. ¿Qué ocurre con los terceros que contratan con el esclavo o que contratan con el hijo? Por eso yo me voy a ir analizando, porque la situación en este caso es la misma, exactamente la misma. ¿Qué pasa con esos acreedores cuando el esclavo no cumplió el contrato, cuando el esclavo hizo un contrato absolutamente o realizó un acto que los perjudicó? ¿Qué pasa? Esos acreedores tendrán derecho tendrán alguna posibilidad de resarcirse contra el esclavo? No, porque no lo puedo llevar a juicio a un esclavo. El esclavo no tiene capacidad procesal. El esclavo es una res. Entonces, ¿era justa esa situación? No. Alguien tiene que responder por ese esclavo. Ahora, en la teoría de la responsabilidad moderna, ¿vieron ustedes obviamente todavía ustedes no han visto la teoría de la responsabilidad moderna, pero algo saben. O sea, ¿los padres responden por los hijos o no? Sí. Sí. ¿Los gerentes responden por los hechos de los empleados? ¿Los dueños de la empresa responden por los hechos de los empleados? No. Y si un empleado dentro del McDonald's, el empleado le vendió papas fritas en mal estado y le causó una terrible, porque le metió un aceite en mal estado o lo que fuere, Intoxicación. le causó un problema al chico que ha comido la papa frita, la madre del chico, ¿a quién le va a ir a exigir? A la empresa. Pero la empresa me acaban de decir que no, ustedes. Para eso está a cargo el jefe, el encargado. Ajá, o sea que hay alguien que responde por el otro, ¿verdad? ¿O no? Sí. Para mí sí, Siempre hay propio. ¿De dónde creen que viene eso? Por eso siempre amenazan con la verdad del gerente. Bueno, ¿de dónde creen que viene eso? De los esclavos. De los romanos, no del esclavo, viene del esclavo. Pero fíjense, ¿qué hicieron los pretores? Los pretores romanos dijeron, ¿puede ser esto así? ¿Podemos dejar que el acreedor, el que ha contratado con el esclavo, quede defraudado y que nadie responda? No, no podemos. ¿Qué hicieron los pretores? Les concedieron acciones adieticias. Fíjense en el programa, dice el peculio, relaciones patrimoniales, acciones adieticias qualitatis. Acciones adieticias qualitatis. Esas son las acciones que los pretores les otorgaron a los acreedores, a los terceros que han contratado con los esclavos o con los hijos, para que puedan ir contra el dominus o contra el pater, para que se haga cargo de los hechos de sus dependientes. Miren quién crea eso, ese sistema de responsabilidad. Los pretores romanos. Los pretores romanos. 200 años antes de Cristo. Fíjense ustedes, y nosotros creemos que somos nosotros los evolucionados. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿qué le vamos a tomar de las acciones adieticias nosotros? Ustedes van a encontrarse en el libro con un cuadro que desarrolla todas las acciones adieticias. Nosotros no le vamos a pedir esas acciones una por una. Nosotros no le vamos a pedir la actio quod iusu, actio exercitoria, actio institutor. No. Vamos a preguntarle qué son las acciones adieticias, ¿no es cierto? Y ustedes van a tener que decir esto que estamos diciendo. O sea, son acciones que el pretor otorgó en la época del derecho pretoriano
a los terceros que contratan con los esclavos, con los hijos, para que se responsabilicen por esos actos. ¿Y cómo van a responder? ¿De qué manera? Por eso es que hay diferentes acciones. ¿Respondo por la totalidad del daño o respondo por una parte nada más? Depende, porque a ver, si yo lo he puesto a gerenciar mi negocio al esclavo como gerente, y bueno, tengo que responder por la totalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le he dado el encargo de que sea el cargo realmente de gerenciar mi negocio. Entonces el tercero puede ir contra mí por la totalidad. Ahora, si yo le di un encargo a mi esclavo o a mi fili, porque ojo que estas acciones se aplican también a los hijos, ¿no? Entonces, para que celebre negocios solamente hasta el monto del peculio que yo le doy. Yo le doy para que celebre negocios hasta 500.000 pesos nada más. Y todo el mundo sabe porque el peculio que yo le he dado es solo ese y solo eso se tiene que dedicar. Si el esclavo ha contratado con terceros, más allá de eso, y lo ha perjudicado, yo solamente respondo con el peculio, porque el peculio lo administra el esclavo, pero es mío, ¿entienden? Yo soy el dominus, así que yo directamente respondo con el peculio, pero no me puede pedir más, porque era responsabilidad de él saber si estaba administrando un peculio o si estaba realmente gerenciando mi negocio. ¿En qué condición ha ido el esclavo a hacer el negocio con él? ¿Me entienden? O en otros casos, ¿no es cierto? Yo le di autorización, más allá del peculio, le dije, yo te doy un peculio por 500, pero aparte te autorizo a que contrates por 2 millones. Entonces yo respondo hasta los 2 millones, ¿se dan cuenta? Porque le he dado instrucciones precisas hasta ese monto, ¿se dan cuenta? Y el otro caso, ¿no es cierto?, es la actio in reimverso. ¿Cuál es la in reimverso? O sea, yo tengo que responder hasta el beneficio que yo he recibido por el acto ilegal, ilegítimo del esclavo. Entonces yo no puedo decir, no, yo me libero, pero claro, yo me he enriquecido con lo que ha hecho el esclavo. ¿Está bien eso? ¿Es justo? Entonces, al esclavo ha cometido actos ilícitos, pero resulta de que a mí me ha venido bien, porque yo he ganado plata con ese acto. Entonces, el tercero puede exigirme con la actio in reimverso, o sea, que me vuelva la situación de todo lo que a mí me ha beneficiado, porque yo no me puedo beneficiar con actos ilícitos de mi dependiente, ¿se entiende? Bueno, todo eso nosotros en el derecho moderno lo hemos tomado. Por eso es importante que sepan ustedes que las acciones advienticias hacen referencia a la responsabilidad que tiene el dueño del esclavo o el pater familia respecto de los hijos de los actos celebrados con terceros por los esclavos o por los hijos. ¿Les quedó claro? Con eso nosotros terminamos el tema de la esclavitud y del status libertatis. Doctora. Agarren el programa. Doctora. Sí. ¿Cómo era que se llamaban esas acciones alietizas? Advienticias, ya les escribo. A ver si ven acá. Advienticia. Escuchen, chicos, el punto de los libertos y el derecho de patronato. Restricciones a la facultad de manumitir, punto 5. Punto 6, relaciones afines a la esclavitud. El colonato no va. ¿Les queda claro? ¿Puedo volver a repetir? El punto 4D no va. El punto 4D, los libertos y el derecho de patronato. El punto 5 y el punto 6 tampoco van. Bien.
estatus de libertad y hemos visto la institución de la esclavitud. Institución que era común a todos los pueblos antiguos. No es que los romanos nomás tenían esclavos, todos los pueblos antiguos tenían esclavos. Era algo válido, era una forma de vida que existía. Ahora vamos a entrar al estatus civitatis, es decir, al estatus de ciudadanía. ¿Quiénes van a ser los que están dentro de este estatus? Los ciudadanos, los peregrinos y los latinos. ¿Quiénes son los ciudadanos? Los ciudadanos son todos los nacidos en Roma y que son hijos de ciudadanos y que pertenecen, ¿no es cierto?, a la ciudad y por lo tanto se les reconoce algún estatus. Los ciudadanos están conformados tanto por patricios como por plebeyos. Entonces son todos los que viven en Roma, patricios y plebeyos, no los esclavos, porque obviamente no gozan del estatus. Bien, los ciudadanos tienen estatus familiares, y estos ciudadanos que viven en Roma, ¿no es cierto?, gozan de los derechos de la ciudad. Por eso se llama ius civile, ius civile. El derecho civil es el derecho de la ciudad. Estos son los que gozan del derecho romano. Bien. Luego están los peregrinos, que son los extranjeros. Los peregrinos son de dos tipos. Son los aliados o alicuius, aliados, vamos a ver, alicuius o aliados, y los dediticios, que son los vencidos. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ellos? Entonces, los ciudadanos aliados, alicuius, son, los hombres o peregrinos o extranjeros aliados son aquellos que pertenecen a las ciudades extranjeras con las que ha entrado en contacto Roma, ¿no es cierto?, y con las cuales ha hecho alianzas. Entonces, porque la forma de dominio de los romanos es una forma muy particular, por eso el imperio romano se ha mantenido por tantas cantidades de siglos. Es el único imperio que ha podido sobrevivir en tantos siglos. ¿Por qué? Porque ellos llegaban con su poderoso ejército a las puertas de la ciudad y le mandaban los embajadores al rey. Y le decían, mire señor, nosotros le venimos a traer protección. Así como, ¿me entiende? Como Estados Unidos, ¿ves? Entonces nosotros le venimos a traer protección a ustedes. Pero, a cambio de esa protección, ustedes tienen que aliarse a nosotros. Nosotros tenemos que poder poner dejar nuestro ejército y ustedes lo tienen que reconocer. Nosotros vamos a poner personas al mando de la ciudad, pero ustedes nos van a pagar un impuesto y van a contribuir al ejército. Pero nosotros a ustedes les vamos a reconocer toda su forma de vida. Es decir, que le vamos a reconocer su religión, su lengua, sus costumbres, toda su estructura política. Nosotros no nos vamos a meter con su manejo político interno, no nos interesa, ¿me entienden? Entonces, piensen ustedes en la época de Cristo. ¿Cómo era? Estaba Herodes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Herodes? Era el rey que estaba ahí. Y estaba el Sanedrín. Ellos eran los que gobernaban Judea. No eran los romanos los que gobernaban Judea. Los asuntos internos de Judea estaban en manos del Sanedrín y del rey, que era Herodes en ese momento. Bueno, esa era la forma que tenían los romanos. Entonces, los romanos vienen, exigen el pago de impuestos, exigen que mantengan a los ejércitos ahí y que le abran la puerta y que entonces se transforman en aliados. Entonces nosotros les reconocemos todo su derecho.
Entonces, esos peregrinos aliados, ¿pueden ir a Roma? Sí, por eso se llaman peregrinos. Los extranjeros se llaman peregrinos porque vienen peregrinando y llegan a Roma y vuelven y salen de Roma, o sea que pueden, se llaman peregrinos porque van per agrus, o sea, van caminando por el agrus, que son las tierras, ¿no es cierto?, que han sido tomadas por los romanos. Entonces, por eso se llaman peregrinos, per agrus, van por el agrus y vuelven, pueden entrar en Roma, pueden contratar con los romanos, no se pueden casar con los romanos, pero sí pueden contratar, entonces se les reconoce de alguna manera, y lo que se llama el ius commerci, ya vamos a ver. Entonces, esos aliados, el derecho romano les reconoce su propio derecho, su propia religión, su propia lengua, sus propias instituciones políticas, todo. Ellos pueden testar según su criterio, manejar a sus hijos según su criterio, todo lo que quieran. Pero sí o sí, ellos deben fidelidad a Roma y estar sujetos a Roma. En cambio, los sediticios son aquellos pueblos que han sido vencidos por Roma, que no han querido aliarse y que le han luchado a los romanos hasta el último, hasta que han caído vencidos. Esos son considerados hostes, es decir, son hostiles, esos son vencidos, esos son aquellos que no tienen ningún derecho. Los romanos no les reconocen nada, no les reconocen ningún derecho. Es como que no tienen ciudad. Para el romano, esto es un pueblo aplastado, vencido. Esos son los deliticios. Obviamente que un deliticio es un hostil, no puede acercarse a 100 leguas de Roma. No puede acercarse a Roma, no puede entrar en Roma, no puede tener contacto con los romanos. Y no se les reconoce ningún derecho, ni siquiera su propio derecho. Esa es la diferencia. Bien, y en cuanto a los latinos, ¿quiénes son los latinos? Son aquellos que están en una situación intermedia entre los ciudadanos y los peregrinos en cuanto a la capacidad jurídica, porque los latinos son muy cercanos a los ciudadanos. Hay tres tipos de latinos. Están los latinos véteres, están los latinos coloniarios y están los latinos iunianos o junianos. ¿Cuáles eran estos últimos? Los latinos junianos, iunianos, ¿quiénes eran? Acabamos de verlo. Los esclavos libres. Los esclavos manumitidos por forma no solemne. Exacto. Esos son los latinos iunianos. Tienen la calidad de latinos iunianos porque en virtud de la ley iunia norbana se les concedió la calidad de latinos. ¿Y cuál es la calidad de latinos? Alguien que está más cercano, que no es un extranjero, pero que está más cercano, pero que tampoco es un ciudadano. Entonces, los latinos iunianos viven en medio de los romanos, no hay ningún problema. O pueden irse a vivir afuera también, pero tienen la calidad de latinos, no de extranjeros. O sea que están más cerca. Bien. Los latinos véteres, ¿quiénes son? Son aquellos primeros habitantes de la península itálica que han sido los primeros aliados, que han pertenecido a las ligas latinas, a las ligas en virtud de las cuales Roma había hecho pactos con las ciudades vecinas. Y entonces ellos viven en una zona cercana, han compartido bastantes cosas y comparten una misma idiosincrasia, muy similar idiosincrasia, forma de pensar y de vivir. Entonces, son los que están más cerca de adquirir la ciudadanía. Los latinos véteres son los que
pueden adquirir la ciudadanía muy fácilmente. Y a ellos sí se les va a permitir, ¿no es cierto?, ingresar a la ciudad y poder emitir un voto, por ejemplo, participar en unas asambleas y emitir votos. Se les va a permitir el ius commerci, es decir, celebrar negocios jurídicos con romanos, válidamente a través de ritos del derecho civil, y también se les va a permitir, con autorización, el ius connubii, es decir, contraer nupcias con ciudadanos romanos. Bien, a ver si tengo alguna cosa más que les pueda decir. Por supuesto que estos latinos coloniales no pueden participar de la magistratura absolutamente de ninguna forma, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, los derechos que se les reconocen a los véteres, van a ser el ius commerci, que vendría a ser la capacidad de celebrar negocios jurídicos, el ius connubii, es decir, poder contraer nupcias, y van a estar más cerca de poder adquirir fácilmente la ciudadanía. Los latinos coloniarios son aquellos habitantes de las colonias que Roma fue instalando en el extranjero, o sea, en las provincias del extranjero. O sea, ustedes recuerdan ese mapita que yo les había hecho, ¿se acuerdan ese mapa que les hice? Donde nosotros tenemos Italia acá, ¿no es cierto? Y acá está África, acá está Asia, y acá está Europa. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Entonces, Sí, profe. los latinos están en Italia, pero los coloniales, los véteres, son parte de las tribus latinas y de las tribus que vivían por ahí. Son los más antiguos habitantes. Pero los coloniales son los romanos que se van y se instalan. Esperen que tengo que admitir a una persona que entra a esta hora. Se instalan en España, en Grecia, en el Asia, en el África, etc. Se instalan las colonias de romanos con parte del ejército y parte de civiles que los acompañan a esos ejércitos, y que se quedan a vivir ahí, hacen una ciudad ahí. Esa ciudad es una colonia romana instalada en las provincias externas de fuera de Italia. Bueno, esos coloniarios, ¿no es cierto?, también pueden llegar a adquirir la ciudadanía romana, pero no tan fácilmente como los véteres. No pueden contraer nupcias con los ciudadanos romanos, pero sí tienen el ius commerci, es decir, que sí pueden perfectamente celebrar actos y negocios jurídicos con los romanos. Ahora, estos coloniarios pueden ir a Roma, entrar en un comicio y emitir un voto, sí. Pueden sufragar, pero no pueden ingresar a la magistratura. Ellos no pueden ejercer cargos públicos, ¿me entienden? De la misma manera que le ocurre a los véteres. Y los junianos ya sabemos quiénes son, que son los esclavos manumitidos en forma no solemne, que pueden vivir como libres, pero no pueden, pero mueren como esclavos porque no tienen ningún derecho de hacer testamento ni nada. Entonces, sí. Entonces, ¿Escipión el africano era un latino coloniario? ¿Escipión el africano? Sí. No. Ah. No. Era ciudadano romano Escipión el africano. Es miembro del ejército romano, pero aparte, bueno, claro, no, él es ciudadano romano, Escipión el africano. Ajá. Los Escipiones es una gens patricia.
Escuchen. Entonces tenemos ciudadanos, peregrinos, aliados o vencidos, latinos, véteres, coloniales o junianos. ¿Sí? Bien. Ahora, ya sabemos que estas situaciones pueden cambiar. Ya sabemos que si un coloniario o un véter latino puede transformarse en ciudadano romano, perfectamente. El ciudadano romano puede perder la ciudadanía y transformarse en un peregrino o en un latino. Que un esclavo puede ser libre, que un libre puede llegar a ser esclavo. O sea que esto es, hay mucha movilidad, puede existir esa movilidad social. Bien, tengan en cuenta este cuadro, porque cuando analicemos la situación y la capacidad jurídica del ciudadano óptimo iure, vamos a ver qué es de todos los derechos que tiene el ciudadano óptimo iure, lo que es la totalidad de la capacidad jurídica, qué partecita de esa capacidad jurídica le va a corresponder a los demás hombres libres que no son ciudadanos o que son ciudadanos pero que no son jefes de familia. Bien, ¿hasta acá han entendido? ¿O les queda duda? Sí, se entendió, profesora. Por ahí el tema de que el pizarrón está lejos, no sé si yo, porque soy grande, no logro visualizar bien las palabras, y algún compañero puede después compartirlo en el grupo, sería lo óptimo. A ver, hasta ahí, más o menos, ¿se ve mejor? Ahí yo más o menos te muestro para que los tengas, para que los cheques. Bien, profe. Bueno, ya no se preocupe que la próxima clase voy a mejorar la tecnología. Bueno, pero a mí me gusta ahí hacer con pizarra como los viejos, como los profesores viejos, porque me da la sensación de que ese movimiento y ese escrito y ese cuadrito a ustedes se les queda y cuando estudian les ayuda. Es una impresión que yo tengo, por eso lo hago, pero no sé si a ustedes les gusta o no les gusta. Sí, profe. Profe, a mí me sirve mucho. Profe, Gracias. Los buenos docentes hacemos así, pero así que tranquila. No ha mejorado ninguna metodología pedagógica todavía eso. Bueno, yo creo que es positivo porque, bueno, por lo menos a mí me ayuda cuando yo estudio a armar cuadros, porque, y más con esta materia, que es una materia que abarca tantas cosas, que si nosotros vamos armando cuadros, nos vamos focalizando mejor. Bien, ahora vamos a entrar al estatus de familia. ¿Quiénes tienen estatus de familia? Solo los ciudadanos romanos tienen estatus de familia. Bien, no traigo esta pizarra para acá porque les aclaro que es grande y pesada. Pero ahora vamos a hacer el cuadrito de la familia. Según el estatus familiar, nosotros tenemos que las personas pueden ser sui iuris, es igual a caput. ¿Qué significa caput? Cabeza libre. ¿Qué significa cabeza libre? No tengo nadie, ningún poder sobre mí. ¿Entienden? Este sui iuris puede ser varón o puede ser mujer. O sea que hay mujeres que sí son sui iuris. Se los explico por qué. Porque, pero usted perdone que yo soy gritona. Estoy gritona porque yo siempre grito ahí en la clase. ¿La mujer puede ser cabeza libre? Sí, puede ser sui iuris. Por lo tanto, puede tener patrimonio y puede, ya vamos a ver todo lo que puede la mujer romana. La mujer romana, después vamos a analizar la situación de la mujer romana. La mujer romana es la mujer que tuvo mayor reconocimiento de capacidad y impacto en la sociedad que todas las otras mujeres de la antigüedad.
La mujer romana era matrona romana. Y podía haber una mujer sui iuris que era absolutamente independiente de ningún hombre. Ya vamos a ver todo eso. Después, debajo de ese sui iuris, que es el pater, si es varón se llama pater, y si es mujer, es una mujer sui iuris. Están los alieni iuris. Los alieni iuris. Entonces, los sui iuris, pater familia o mujer, y los alieni iuris sujetos al pater. ¿Quiénes son los que están sujetos al pater? Las personas libres serían los fili. Los fili son los hijos. Los hijos, ¿no es cierto?, pueden ser hijos de sangre, hijos propios de un matrimonio legítimo. Si no son de matrimonio legítimo, no son hijos, no entran dentro de su familia. Entonces, los fili son los hijos habidos por matrimonio, por adopción o por adrogación. Después vamos a ver la diferencia entre adopción y adrogación. Aparte de los fili, ¿quiénes más están sujetos al pater? Están los hombres libres que han sido entregados en noxa, o que han sido entregados, ¿no es cierto?, que se encuentran in mancipium, o sea que están entregados a través de un rito de la mancipatio, que es un rito en virtud del cual se compra y se vende, pero no en el carácter de propiedad del pater, sino para pagar alguna deuda. Entonces son sujetos, personas libres que están sujetas temporariamente están sujetas al pater, ¿no es cierto?, normalmente para pagar alguna deuda o para indemnizar algo. Entonces son las personas que están in mancipium. Mancipium. ¿No es cierto? Después están los otros que también pueden estar sujetos al pater, que son los clientes de la gens, ¿no es cierto?, que en la época republicana ya empieza ya a desaparecer lo que se llama la clientela, ¿no es cierto? Y las personas en noxa, o en noxa, o sea, las personas que han sido entregadas también por haber cometido un delito. Y después están las personas que no son falta la mujer que se ha casado con un sistema de matrimonio que se llama cum manus, o sea, que está bajo la manus del pater. O sea, hay dos tipos de matrimonio, ya vamos a ver después. La mujer que entra en la familia del pater es una alieni iuris de su pater. Esta sería la mujer in manu. Aparte de los hijos, pueden haber nietos también que están bajo la potestad y que son alieni iuris del pater. Entonces, el alieni iuris, el sui iuris es el pater, o la mujer sui iuris que abajo de sí no tiene ninguna persona libre. ¿Puede tener esclavo la mujer libre, el sui iuris? Sí, pero ¿puede tener bajo su potestad personas libres? No. El pater sí. ¿Quiénes tiene? Tiene los alieni iuris. ¿Quiénes son? La mujer casada cum manu, los hijos de legítimo matrimonio, los adoptados o adrogados, y las personas que están in mancipium, no, in noxa, que son las personas que están en una situación de cuasi esclavitud, pero no son esclavos. Y después están los esclavos, también como alieni iuris del pater. ¿Me entienden? Bien. Entonces, nosotros tenemos que ver, todos estos son ciudadanos romanos, todos, menos los esclavos, pero todos estos son ciudadanos romanos. La persona que está en mancipium o en noxa puede no ser tampoco ciudadano romano.
pero los fili, la mujer imanum, cualquier tipo de fili, son ciudadanos romanos. Ahora, si nosotros decimos que el derecho romano es solamente para los ciudadanos romanos, significa que todos estos tienen capacidad jurídica. Pero esa capacidad jurídica, es decir, capacidad para ser titulares de derechos, ¿es la misma en todos ellos? Obviamente que no, no es la misma. ¿Por qué? Porque el pater es el único que tiene la totalidad de los derechos. En cambio, los alieni juris tienen algunos derechos. Entonces, para comprender cuál es la capacidad jurídica que tienen estas personas, vamos a hacer otro cuadrito, que lo voy a hacer un poquito más acá, para que ustedes lo puedan comprender. Vamos a partir de la máxima capacidad jurídica que puede tener una persona. ¿Quién es el pater? El pater tiene derechos públicos y derechos privados. Tiene derechos públicos y derechos privados. Dentro de los derechos públicos, ¿no es cierto?, él tiene derechos políticos, tiene derechos religiosos y derechos, digamos, militares. Pongámosle militares. Estos derechos, ¿cuáles son? El ius. Los romanos no hablaron de derechos. Los romanos hablaron de ius. Ius en realidad no es derecho, es un poder. Tengo una facultad. Tengo un ius. El ius sufragi. ¿A qué le suena? ¿Qué es el ius sufragi? ¿El voto? A participar de las asambleas y emitir el voto, ¿verdad? Bien. Después que tenemos el ius honorum. ¿Qué es eso? El derecho a participar, a ser magistrados, a participar de la carrera de los honores, por eso se llama ius honorum. ¿Por qué? Porque puede acceder a la carrera de los honores y ser magistrado. Puede ser magistrado, puede participar. El ius militae. ¿Qué sería el ius militae? ¿Qué sería? ¿Qué creen que sería? ¿A qué le suena? El derecho Puede a participar. pertenecer al ejército, al regimiento. A ser jefe de los ejércitos, a ser jefe, a dirigir, a ser oficial de los ejércitos. ¿Bien? Después está el occupandum agrum publicum. Miren qué rara la palabra. ¿Saben por qué se las digo? Para que cuando la lean en el libro la puedan reconocer. ¿Qué se le ocurre que será el occupandum agrum publicum? Inventen. ¿Ocupar un cargo público? Agro, ¿qué les suena? Agrum. Sería ser parte de, o sea, ocupar un lugar de un campo, digamos. Bien. Bueno, escuchen. ¿Saben qué es? Es la facultad cuando los romanos van con sus ejércitos y toman las tierras de los vencidos, ellos tienen derecho a tomar tierras para sí. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de los patricios, los plebeyos? Los patricios siempre venían con tierra, tenían derecho a la tierra, los plebeyos no, etcétera. Y resulta que los dos habían ido a la misma guerra. Bueno, entonces el occupandum,
Ocupar las tierras. Agrum, a ocupar las tierras ganadas a los vencidos, las tierras públicas, ¿entienden? A ocupar las tierras públicas de los vencidos. Y después viene otro que es importante, la provocatio ad populum. ¿Qué sería la provocatio ad populum? Sería el poder apelar ante el pueblo cuando sobre ellos caiga una sentencia de muerte, una pena capital. Ellos tienen la facultad de apelar, de llamar al pueblo, convocarlo para que lo defienda, ¿me entiendes? Todos esos son derechos políticos públicos, pero aparte tiene derechos religiosos. Los derechos religiosos son el ius sacrorum. ¿Qué sería eso? El derecho de consagrar. Eso solamente lo tenían los sacerdotes, los pontífices. Consagrar, o sea, transformar en sagrado algo que era profano. El ius sacerdoti. ¿Qué sería eso? El derecho de participar y de ser parte de los colegios sacerdotales. ¿Se dan cuenta? Poder ser parte de los colegios sacerdotales. Y el ius auspiciorum. ¿A qué le suena auspiciorum? Van a tener también la potestad de consultar los auspicios. No todos. Recuerden ustedes que solamente los magistrados superiores pueden consultar los auspicios, así también como los sacerdotes, pero no cualquier ciudadano romano. Pero ¿pueden acceder a eso? Cualquier ciudadano romano sí puede acceder a eso. Bien. ¿Y cuáles serían los derechos privados? El derecho al nombre. Los ciudadanos romanos tienen 3 nombres: el nombre de pila, el de familia y el gentilicio. Cayo Julio César. ¿Me entienden? Entonces, Marco Tulio Cicerón. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos 3 nombres que usan los ciudadanos romanos. Entonces tengo un nombre, tengo el ius commerci. ¿Qué sería el ius commerci? Todos son ius. Entonces al nombre, el nomen, el ius commerci, commerci, sería la potestad de celebrar actos jurídicos, no solamente de carácter comercial, todo tipo de actos jurídicos. El ius connubi, es decir, poder contraer justas nupcias, celebrar un matrimonio legítimo con todos los efectos que tiene un matrimonio legítimo. Eso se llama ius connubi. El ius actionis. ¿Qué les ocurre? ¿A qué les suena? Actionis. Actio. Es la facultad de poder presentarse a juicio y por lo tanto accionar o ser demandado en un juicio. La testamenti factio, la posibilidad de hacer testamento o de ser instituido heredero en un testamento. La testamenti factio. Factio es de hacer. Testamenti factio. Y los poderes familiares, la potestad que tiene el pater sobre la familia. ¿Cuáles son esas potestades? Las potestades de un pater son la patria potestad sobre los hijos, la manus maritalis sobre la mujer, manus maritalis, ¿sí?
bien? ¿Leemos o no leemos? La patria potestad, la manu maritalis, ¿sí? La dominica potestas sobre los esclavos. Dominica. Acuérdense de los domingos. Dominica potestas sobre los esclavos. Todos estos son los poderes del pater. Y el mancipium sobre las personas sujetas de las que hemos hablado nosotros que están en el nacimiento. Esas potestades las tiene el pater dentro de la familia. Esas son potestades familiares, solo y exclusivamente ejercidas, ¿no es cierto?, por la persona sui iuris, Entonces, todos esos poderes tiene el pater familia. Ahora, la mujer sui iuris, que está en la misma condición jurídica de ser cabeza libre, ¿tiene todas esas potestades? O sea, estamos en misma situación. El hombre es sui iuris, que la mujer sui iuris, no. ¿Por qué no? Porque la mujer sui iuris, en primer lugar, no tiene ninguno de todos estos derechos. Solamente sí tiene el derecho religioso de ser sacerdotisa. El ius sacerdotis sí. Porque, por ejemplo, las vírgenes vestales son sacerdotisas, pertenecen son sacerdotisas de la diosa Vesta, las vírgenes vestales. Pero no pueden nada de esto, no tienen ninguno de estos poderes. Ahora, la mujer sui iuris, ¿tiene derecho al nombre? Sí, tiene un nombre. La mujer sui iuris tiene ius comerci dentro de los derechos privados, sí, porque la mujer sui iuris puede celebrar actos de comercio, de cualquier acto jurídico, ya vamos a ver. La mujer tiene ius connubii, sí, también, porque puede contraer justas nupcias. El ius actionis también lo tiene, al principio no lo tenía, pero luego sí le permite presentarse a justicia. El testamenti factio, ¿puede hacer testamento la mujer? Al principio no, pero después sí. Porque también toda la situación de la mujer ha ido evolucionando. ¿La mujer tiene patria potestad sobre hijos? No. ¿Tiene mano? Obviamente la mujer nunca va a tener poder sobre el varón. ¿Tiene dominica potestas? Sí, porque la mujer puede tener esclavos y puede tener mancipium también, porque también pueden otorgarle a una mujer a alguien en situación de una entrega nupcial porque le ha causado un perjuicio. Entonces la mujer no está en la misma situación, la mujer sui iuris no está en la misma situación del pater. ¿Por qué? Porque principalmente no tiene los derechos políticos y porque le faltan algunos derechos privados y familiares no tiene. No tiene potestades familiares, me refiero. Bien, ahora veamos qué le pasa a los alienígenas. Fíjense ustedes que volviendo al status civitatis, el ius suffragii, un solo poder, y el ius comerci, si se les permite a los latinos, ¿se acuerdan? A los latinos véteres y a los latinos coloniales. A los latinos coloniales también se les va a permitir el connubii, o sea, se les va a permitir con autorización contraer nupcias con ciudadanos romanos. O sea que fíjense todos los poderes que tiene un ciudadano romano y lo poquitito que se le reconoce a un latino. Y fíjense qué le pasa a los alieni iuri, a los fili, a los hijos, a la mujer casada con mano. Los hijos que están sujetos a la potestad del pater tienen también es diferente la situación de los hijos varones que de los hijas mujeres. Porque los hijos varones, aun cuando están sujetos a potestad del pater, pueden ejercer todos estos derechos políticos. Porque los hijos varones, aunque no sean caput, no sean cabezas libres, no sean sui iuris, ellos
pueden ir a participar de los comicios y emitir el voto, pueden hacer la carrera de los honores, pueden dirigir los ejércitos, pueden ocupar los terrenos porque no van a tener propiedad sobre ellos, pueden entrar a los colegios sacerdotales, pero no van a tener ninguna potestad familiar, porque no tienen no son cabeza de familia y porque no tienen patrimonio. Ahora, los filifamilias varones también tienen el nombre, tienen el ius comerci porque pueden celebrar actos, tienen el ius connubii porque también pueden celebrar justas nupcias, pero no tienen el ius actioni. Y tampoco pueden hacer testamento porque no tienen ellos, hasta la época del imperio, ya vamos a ver eso, tampoco pueden hacer testamento porque no tienen patrimonio. Recién a partir del imperio, los hijos van a poder celebrar van a poder hacer un testamento respecto de algunos bienes, de algún peculio, que ya vamos a ver eso oportunamente. ¿Se dan cuenta que la capacidad jurídica es diferente según el estatus? ¿Se dan cuenta? Fíjense la mujer, la hija mujer. La hija mujer está en otra situación distinta, porque la hija mujer solamente podrá entrar como sacerdotisa de la diosa Vesta, entrará como virgen vestal, pero la hija mujer no puede hacer nada, no tiene ningún derecho político. Obviamente que va a estar en la misma situación que el hijo varón con respecto a los poderes familiares, y obviamente no tendrá ius actioni, tampoco podrá hacer testamento, nada de eso. Se dan cuenta que en Roma no todas las personas son iguales ante la ley, y no todas las personas tienen la misma capacidad jurídica. Depende del estatus que tenga la persona, va a ser la capacidad jurídica que tenga. ¿Les quedó claro todo? Bien, entonces si ustedes se manejan con esto, van a poder advertir claramente cuál es la capacidad jurídica de cada uno. Entonces, las preguntas de examen en esta situación pueden ser que haga cuadro, que diga quiénes son los libres, quiénes son los esclavos, cómo clasifican las personas según el estatus de ciudadanía, y conforme a eso, qué capacidad jurídica tiene cada uno. Si ustedes saben este cuadro, saben qué es lo que pueden hacer cada uno o no pueden hacer. Entonces, para los romanos no existe la capacidad de hecho, ni la capacidad de derecho, ni toda la hierba teórica que conocemos nosotros. Para el romano, vos tenés este estatus, vos podés hacer esto, y no podés hacer esto. Si vos pasas a este otro estatus, podrás hacer esto y no podrás hacer esto otro. ¿Se dan cuenta? La capacidad es simplemente lo que puedo o no puedo conforme al estatus que yo tengo ante el ordenamiento jurídico de Roma. ¿Les queda bien claro todo? Bien. Vayan, lean. Y cualquier duda que tengan, me preguntan en la próxima clase. Gracias. Bueno, estamos por finalizado. Son las 18. Que les vaya muy bien. El que quiera quedarse a hacerme una pregunta, me puede preguntar. Profe, ¿usted va a la facultad a veces o no? ¿Cómo? ¿Usted va a la facultad? Yo el lunes pasado fui a dar la clase presencial. Y creo que este miércoles quizás vaya yo a dar la clase presencial. Pero me tengo que poner de acuerdo con la doctora. Pero sí, nos vamos turnando. Una vez una, otra vez la otra. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora.